Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la clave de la riqueza. Hay personas que son ricas porque recibieron ese don de los cielos, tal como el caso de Job, que vemos en el libro de Job al comienzo. Vino el acusador, que es el Satanás, y acusó ante el Creador: Job te teme por toda la riqueza que le has dado y por todos los bienes. O sea que era algo que Dios le había dado, esa capacidad de ser rico. Todo lo que tocaba a Dios, Job se convertía en dinero. O sea que era bendecido todo lo que tocaba Job. Tenía algo así en su poder. Y hay personas así. Yo he conocido una tienda donde fui gerente en esa tienda hace muchos años ya, y hablé con la empleada, que daba una empleada de 72 años, que le pregunté: esta factura, ¿quién las hizo? Porque me había contado algo la empleada de que el fundador de la tienda no sabía leer ni escribir. Le pregunté: ¿quién las hizo? Y la empleada me dijo: nosotros hicimos esa factura. Él no sabía ni leer ni escribir. Un hombre que no sabía leer ni escribir construyó un imperio. Tenía el don de la riqueza, pero no un imperio, era una tienda gigantesca con varias propiedades, era un edificio inmenso y tenía otras propiedades, y comenzó de nada, vendiendo ropa en los campos, se ponía ropa, se echaba al hombro ropa y la vendía así en los campos. Hay personas que tienen el don de la riqueza, fabrican imperios sin capacidad, sin haber estudiado, pero una persona que no tiene ese don de la riqueza puede intentar conseguir la riqueza a través de los medios que el Eterno provee. Y aquí es importante saber cómo actuar en ese caso. Si me escriben esta carta que voy a leer es porque aún no tuvo éxito en los negocios y ahora voy a decir qué hacer. Gukjiki me ha escrito: yo he fallado en mis negocios y no sé qué hacer. Duré años trabajando en un restaurante y cuando salí no me dieron más que lo mínimo, fue un robo. Después puse un local de comida y no funcionó. Después vendí ropa y con lo de la pandemia se vino abajo. Ahora estoy en un empleo, ya no sé más qué hacer, fallo en todo. No sé si es una maldición o qué, alguien me ayude. Así me ha escrito Gukjiki, y es algo que tiene solución. Porque si una persona no le va bien, los negocios no le van bien, no significa que tenga mala suerte, maldición. No, no es necesariamente así. Simplemente que no está actuando de la manera correcta. Hay personas que les cuesta mucho la riqueza porque tienen, por ejemplo, una mente limitante, que les cuesta dar pasos, pero hay otras personas que solamente les falta que alguien les indique el camino. Y para eso es importante tener alguien que a uno lo guíe, un coaching, una persona que lo guíe, un maestro. En ese caso, uno va a estar encaminado por otra persona que le indica qué pasos dar de la manera correcta. Ahora bien, eso de buscar un guía, un mentor, como se lo conoce ahora, puede resultar complicado si uno quiere encontrar un mentor como lo que se sugiere en muchos lugares, y es que tenga experiencia él mismo en la riqueza, que ya se haya hecho rico él y que uno lo enseñe a partir de su experiencia. Quiero comentar esto, no siempre es así. Uno puede tener un mentor que sepa mucho, que haya estudiado el tema, pero él no lo puede concretar, por ejemplo, porque tiene una mente limitante. Una persona que estudió bien el tema y tiene una mente limitante o cosas similares o semejantes, en ese caso puede instruir a una persona muy bien. Y voy a poner algunos ejemplos. Voy a poner el ejemplo y después voy a explicar específicamente el punto. Voy a poner un ejemplo de fútbol. Quienes sabéis de fútbol, conocéis el tema, no hay equipos de fútbol sin entrenador. ¿Por qué? Porque es necesario un entrenador para que vea desde fuera
qué ocurre dentro, en el interior del campo, y puede armar las jugadas preparadas, puede indicar a los jugadores en qué posición estar, cómo hacer los relevos, cómo desplazarse en el campo de juego, y eso es esencial para tener éxito en el deporte, en el fútbol. Si no hay un entrenador, es muy difícil que un equipo tenga éxito. Eso lo sabe cualquier persona que conoce mínimamente de deporte. Incluso un tenista también tiene entrenador. Sin entrenador es muy difícil que vaya a la competencia, y muy raras excepciones, a pesar de ser una persona individual, porque vos necesitas una guía, alguien que vea de afuera los errores que comete para tratar de encauzarlo por la senda correcta para que triunfe, tratando de aprovechar el potencial que tiene ese profesional, más cuando se trata de un equipo de fútbol, por ejemplo. Ahora bien, para ser entrenador de fútbol, tiene que ser un jugador, exjugador que tuvo éxito, que brilló. No necesariamente, porque un jugador de fútbol, por ejemplo, uno que fue atacante, delantero, como se lo conoce, ¿qué hacía el atacante? Estaba esperando que le arrojaran un centro para conectar el balón, introducirlo dentro de la meta, o se ponía en una posición, buscaba una posición donde quede libre para recibir el balón a una distancia prudencial de los defensores para poder ir hacia la valla y convertir un tanto, un gol. Eso hace el delantero. El delantero no sabe qué es armar una jugada desde atrás o salir jugando desde la portería, no sabe qué es eso, no sabe lo que es eludir rivales a través de la destreza y de la habilidad, como hacen los mediocampistas, por ejemplo, habilidosos, y muchas otras cosas que el atacante no sabe, porque él ocupa una función determinada, específica, y lo que ocurre en otros lugares del campo, él lo desconoce, está observando, sí, pero una persona que es así, atacante, ¿cómo puede instruir a un defensor, por ejemplo, a un líbero, a un stopper? Líbero es el que queda detrás de la línea de defensores, es el último hombre. El stopper es el que persigue al atacante, o los laterales. ¿Cómo él va a saber qué función cumple? ¿Cómo los va a poder orientar si él no conoce ese oficio, ese trabajo? Es muy difícil que un atacante lo pueda orientar, a menos que haya puesto mucha atención en cómo se movía todo el equipo y las palabras que decía el entrenador y todo. Si no, no necesariamente una persona que tiene experiencia en el fútbol, en algún puesto, va a poder dirigir un equipo entero y llevarlo al éxito. Puede ser un asistente que nunca jugó al fútbol, o fue una persona fracasada en el fútbol, que como no tenía la capacidad, nunca lo incluían en el equipo, era suplente o estaba al margen, pero escuchaba todo lo que el entrenador decía y prestaba atención al movimiento de todos los jugadores. Ese hombre puede ser un muy buen entrenador, porque conoce todas las tácticas, conoce los movimientos de cada puesto. Puede ser mejor que un atacante que tuvo mucha experiencia como atacante y brilló en ese puesto. Puede ser. Hay ocasiones en que, sí, exjugadores que tuvieron mucho éxito como entrenadores. Depende de la persona, pero es diferente si fue jugador experto y brilló, o si fue un jugador que no tuvo muchas condiciones, pero aprendió todo el mecanismo del movimiento de los jugadores y de un equipo, prestando atención. Eso lo encontramos también comparándolo en forma lejana en el texto bíblico. Moisés era el dirigente de Israel y Dios le dijo que quien va a ser su relevo sería Josué, que era el asistente, el que preparaba los lugares donde se sentaban las personas que venían a escuchar a Moisés. No tenían experiencia ni como soldado ni como rey, era el asistente de Moisés. Y él fue el elegido. ¿Por qué? Porque sabía todo, estaba todo el tiempo atento a lo que decía Moisés, cómo actuaba. Una persona que se nutrió de todo lo que ocurre en el lugar donde uno quiere ocupar ese cargo de entrenador o de dirigente
o de rey, tiene que conocer esa función. No necesariamente haber tenido éxito en eso que él va a orientar o en la función que va a ejercer, porque lo importante es la experiencia que captó y su capacidad de transmitir. Y así tenemos que es más fácil, mucho más fácil conseguir un mentor, porque uno no necesariamente tiene que ir a una persona rica que ya generó mucha riqueza y ese tiene que ser mi mentor. Puede ser una persona que se preparó bien, por ejemplo, haber leído literatura, El hombre más rico de Babilonia, por ejemplo. Es un libro que tiene una filosofía muy particular de cómo enriquecer y orienta a la persona cómo hacerlo. Es muy bueno el camino que enseña. Una persona que se aprendió ese libro y lo analizó puede instruir a otra persona según ese camino y puede tener éxito esa otra persona, porque el instructor conoce los detalles, los pormenores y sabe cómo instruir a esa persona y la va a llevar al éxito si la persona a la cual le enseña tiene condiciones, está capacitada, le va a ir al éxito porque le va a poder instruir como un entrenador. Y si no tiene la posibilidad de una persona que tuvo éxito en una empresa, bueno, eso es muy bueno porque ya se sabe, él tuvo éxito. Pero la diferencia es que uno no sabe si eso fue natural o sabe cómo enseñar a otro. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo, por ejemplo, he hablado con una persona que sabía muchos libros de memoria y le abrían un poco una página y sabía todo lo que estaba escrito en esa página. Era una persona prodigiosa, una mente prodigiosa, y también les quería enseñar a otros cómo hacer para desarrollar esa memoria. Pero era difícil sin tener la capacidad de él, porque él tenía una capacidad innata que retenía todo lo que leía y necesitaba solamente ver un rasgo pequeño para saber todo lo que dice la página. ¿Y quién tiene esa capacidad? Pero hay otras técnicas. Por ejemplo, hay una técnica que yo recomiendo mucho, es la técnica de las señales, que consta en los libros del Talmud. La técnica de las señales, ponerse señales. Por ejemplo, si uno quiere recordar que tiene que pagar la factura de la electricidad, llegó el vencimiento, tiene que pagarla, ¿qué hacer? Uno, la llave, ¿dónde la tiene la llave? En el llavero colgado de su cinto. Sacar la llave de su cinto y colocársela en el bolsillo. Es algo que no es usual. Cuando va a querer entrar a la casa va a decir, ¿dónde está la llave? La busca en su cinto, no está. El llavero no está. El llavero, ¿dónde está? Está en el bolsillo. ¿Y por qué está en el bolsillo? Ah, porque tengo que pagar la factura de la luz. Y menos mal, ahora no voy a entrar a la casa, voy a ir a pagar porque si no, hoy es el vencimiento, tengo que pagarlo urgente. Ponerse señales. Y a través de esas señales uno se acuerda lo que quería hacer, pero no porque su memoria es prodigiosa, uno se esfuerza a través de ponerse señales y se puede acordar de muchas cosas. O sea que no lo hizo de una manera natural, utilizó una técnica que le permite ser eficiente en lo que él quiere, que es acordarse de las cosas. Así también con la riqueza. Si es una persona que tuvo experiencia, que es rico y quiere transmitir y sabe transmitir, bueno, por supuesto que eso es muy bueno. Pero si uno no tiene esa posibilidad, y hay una persona que sabe muy bien cómo transmitir y conoce los secretos de la riqueza porque leyó mucha literatura, no desestimar ese tipo de mentores, y si se adapta a lo que uno quiere, uno puede lograr su objetivo. Así está mucho más abierto el campo y se hace más fácil encontrar un mentor, porque el mentor es fundamental para poder tener éxito. Más lo que se me contó aquí, diferentes fracasos, diferentes tipos de cosas. ¿Por qué? Porque uno lo ve de adentro, uno está presionado, no ve desde afuera. Un entrenador ve desde afuera. Y en este caso, un mentor sería un entrenador que orienta a la persona y la puede llevar a romper todos esos fracasos y tener éxito, llevarla al éxito a la persona para que pueda lograr
riqueza, para que pueda lograr un estándar de vida cómodo y riqueza, porque no hay que prepararse para eso. Si no viene por don directo, como expliqué eso de la memoria, ponerse señales, con la riqueza pasa lo mismo. Hay que tener la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios no hay nada, pero uno tiene que hacer el esfuerzo para traer esa bendición de Dios. Si uno se prepara debidamente, consigue un buen mentor y sigue la línea, porque va a discutir con el mentor. ¿Por qué hacer esto? Sí, porque es así, así. El mentor le va a orientar, es un maestro, uno le puede hacer preguntas y discutirle muchas cosas, y el mentor le va a enseñar por qué él dice así, por qué le conviene hacer así. Así uno va a tomar el camino correcto y puede cambiar por completo la economía de esa persona, puede obtener la riqueza si tiene la bendición de Dios y si sigue las pautas correctas y adecuadas. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.